Un cordial saludo para todos. Hoy vamos a hablar de una mujer que murió martirizada en el siglo V y sigue haciendo historia. Primero vamos a empezar a averiguar qué es un martirio, ¿sí? Martirio es la muerte o los sufrimientos que pasa una persona a causa de su ideología, de su fe, de su doctrina, ¿verdad? Y nuestra protagonista de hoy, que se llama Santa Úrsula, fue martirizada en el siglo V, pero al siglo XXI sigue haciendo historia. Y vamos a ver por qué. A ella se le llama Santa Úrsula y las 11.000 vírgenes. ¿Ese es verdad? No lo sé. Ese es nuestro tema de hoy. Esta comienza con una historia en la ciudad de Colonia, en Alemania. Aquí donde ustedes lo pueden observar, en Colonia, Alemania. En el siglo VI apareció en una iglesia, así como esta que están viendo ustedes aquí, aparece un epígrafe enrollado y que dice martirio de Úrsula y las 11.000 vírgenes. Bueno, ¿de qué se trata? Vamos a averiguar otra cosa. La palabra Úrsula, ¿qué significa? La Úrsula significa osito, ¿sí? Y viene del latín. Ahora, ¿cómo lo empiezan a descubrir? Empiezan a descubrir porque descubren un cementerio donde existen una serie de huesos, y estos huesos en la ciudad de Colonia durante el Imperio Romano era una ciudad que la llamaban Colonia Claudia Agra Agripensis, ¿sí? Porque fue la capital de la Alemania inferior, lo que llamaban la Germania inferior, y queda del lado oeste de Alemania. Y era uno de los principales centros de producción, de comercio. Era muy boyante, verdaderamente era muy boyante. Todo esto al norte de los Alpes, ¿no? Y de repente encontraron un cementerio, y en ese cementerio encontraron una serie de huesos, como estos que ustedes están viendo aquí, ¿verdad? Y empezaron a averiguar de dónde serían esos huesos, cómo serían esos huesos. Y estas fueron las primeras pruebas que iniciaron la narración de que habían unas vírgenes que habían sido martirizadas. ¿Y cómo habían sido martirizadas? Pues hablaban de que había el rey de Bretaña, que se llamaba Donato de Munonia, ¿sí? Tenía una hija que se llamaba Úrsula. Úrsula era una mujer bellísima, ¿verdad? Además de todo, era una mujer muy devota, muy cristiana. Pero tenía una belleza que todo el mundo la comentaba. Además de todo, un porte elegante, simpática, ¿verdad? Y decían, bueno, además de todo, es sabia, conoce de muchas cosas. Y claro, el rey de Inglaterra, ¿sí?, agarró y buscó para pedir la mano de ella para su hijo, porque esa era la manera en que se hacían las cosas antiguamente. Y entonces el rey de Inglaterra va donde el rey de Bretaña y le dice, quiero pedirte la mano de tu hija Úrsula para uno de mis hijos. Claro, el problema es que el hijo se llamaba Conan Meriadoc de Armórico, ¿sí? Pero ese señor, ¿sí?, era un pagano y pues mira, no comulgaba con las mismas cosas que comulgaba Úrsula, ¿ok? Pero como el tipo estaba muy, como decimos, muy ensobercido, ¿verdad? Dice, si no me la aceptas, vamos a la guerra. ¿Qué hace Ángela? Ángela directamente acepta y dice, está bien, me voy a casar con él. Pero el problema es que Úrsula en su interior, ella había hecho un compromiso privado con Dios. Y en ese compromiso privado con Dios ella había ofrecido su virginidad, su castidad a Dios. Y ahora la estaban obligando a casarse o se desataba la guerra entre los dos países, ¿verdad? Entonces ella le pide inspiración al Espíritu Santo y le dice, vamos a hacer una cosa, yo me caso, pero yo quiero poner unas condiciones. Una es que mi prometido se bautice y se convierta al cristianismo, y otra es que me den un tiempo para yo viajar en barco hasta Roma, ¿verdad?, con unas amigas. Bueno, el rey aceptó y dijo, ¿cómo no? Perfecto, no hay ningún problema, que te vayas con tus amigas, váyase con sus amigas a pasear. Y agarran y contratan una flota que terminó siendo una flota de 11 barcos. ¿Por qué? Porque cuando Úrsula organiza esta peregrinación, se le empiezan a unir amigas. Claro, ella tenía 10 amigas con que se iba a ir, pero estas 10 amigas entonces tenían
una amiga de otra amiga, y empezaron a ver y a llegar más amigas y más amistades. Estas jóvenes, a estas jóvenes se les unieron unos peregrinos. Entonces empezó aquello a ser cada día más y más y más gente, ¿no? Cada día más y más gente, llega un momento en que eran tantas personas que, bueno, arranca el viaje. Y arranca el viaje con aquel gentío, y Úrsula ve que hay cantidades de ellos que no son cristianos. Y ella empieza a predicar, ella empieza a llevar la palabra de Dios. Increíble, durante la travesía, ella empieza a convertir al cristianismo a la mayoría de los paganos que iban en su séquito, que iban junto con ella, ¿sí? Y pues mira, pasan un periplo bien largo por Europa, y Úrsula y sus compañeros se bajan en lo que conocemos como Basilea, cruzaron los Alpes y llegaron hasta Roma. Y ahí se detuvieron porque ellas querían conocer el sepulcro de los apóstoles, ¿sí? Pero además de todo, el Papa las recibe. El Papa las recibe y ellas les explican que están en una peregrinación, y el Papa les da hasta su bendición se las dio. Y por el mismo camino se regresaron hacia Colonia, ¿ok? De Roma otra vez, por los Alpes, Basilea, y empiezan a regresar hacia Colonia. Durante la peregrinación de regreso hay un momento interesante, porque dice la narración que un ángel se le apareció a Úrsula y le dijo: Úrsula, la ciudad de Colonia va a ser la última en la escala de tu vida. Bueno, ¿qué significaba eso? Ella no lo sabía. Pero estábamos viviendo más o menos el año 451, y en ese momento en que ellas estaban regresando, el rey de los hunos, que se llamaba Atila, ¿sí?, se estaba replegando junto con su ejército porque había sido derrotado en las Galias, ¿ok? Y entonces tomaron a Colonia, que era entonces una ciudad cristiana muy floreciente y muy desarrollada, ¿verdad? Y cuando Úrsula y su comitiva llegan a Colonia, ¿qué se encuentran? Se encuentran con que está dominada por Atila. Atila, el rey de los hunos, ¿ok? Le dicen: bueno, mira, ¿y estas muchachitas qué bonitas son? ¿Y estas mujeres de dónde vienen? Y empiezan a buscar para, entre comillas, jugar con ellas. Estoy hablando hacia el año 450 más o menos después de Cristo. Atila era un hombre duro, fuerte, de mal carácter, apasionado, y se decía que por donde pisaba el caballo de Atila no volvía a crecer la hierba más nunca. La gente le tenía terror. Y ella, pues, él decide y le dice a Úrsula: contigo me caso. Y estas otras, pues, mira, se las damos a los soldados para que hagan con ellas lo que quieran. Pues el que se quiera casar, que la quiera violar, ya no le importa. Estaba muy crecido Atila y no esperaba la reacción, ¿verdad? Y lo que Úrsula junto con sus amigas le dijeron, y le respondieron que ellas no se iban a casar. ¿Cómo? Ellas no se iban a casar. Y dice: pues las vamos a matar. Nos matan, pero nosotros no nos vamos con ustedes porque nosotros somos cristianas. Y Úrsula decía: además de todo, yo tengo un voto de castidad, ¿sí? Yo no me voy con ustedes. Y enfurecido, ¿qué hace Atila? Atila las manda a matar de la manera más dura posible. Y todas empezaron a morir a flechazo limpio. Pero a Úrsula personalmente se encarga de que la flecha le atraviese el corazón para que muriera bien adolorida. Bueno, de esto hay, por ejemplo, en un breviario inglés de Inglaterra, ¿ve?, dice que las primeras víctimas de Atila, el rey de los hunos, fueron Úrsula junto con sus compañeras inglesas. Estas muchachas fueron verdaderamente muy valientes, prefirieron la muerte antes que ofender a Dios. Y esto es un punto que es muy importante para el resto de la historia. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de una fidelidad a Dios, aun cuando a mí me cueste la vida.
está hablando de una fidelidad a un compromiso y está hablando de que están priorizando la virginidad sobre cualquier otro tema. Esta muerte fue tan impactante para toda la gente en Colonia, ¿sí?, que dicen que los unos se dispersaron y los mismos habitantes de Colonia pudieron arreglarle y agarrar a todas las muchachas muertas y las entierran. ¿Okay? De aquí entonces empiezan a salir pedacitos, que es lo que se llaman las reliquias a lo largo del tiempo, ¿verdad?, que se esparcieron no solamente en Colonia y entre la gente que estaba ahí, que lo vio, sino a los países vecinos. Todo lo que era la cristiandad del occidente tuvo reliquias de estas muchachas jóvenes mártires. Incluso esto llegó hasta la India y hasta la China, ¿sí? Ahora, no se conoce cuál fue el número de las vírgenes que murieron. Eso sí es verdad que no se conoce, ni sus nombres ni la fecha exacta. Lo que sí hay algo que es muy interesante es que todos los libros coinciden en que eso sucedió un 21 de octubre. ¿Verdad? Aparece eso en los libros de los mártires, en los calendarios, en las letanías de las vírgenes, y en muchos momentos se habla de algunos nombres, ¿no? Úrsula, por supuesto, la primera. Se habla entonces de otras como Cencia, Gregoria, Pinosa, Marta, Saula, Brítula. Había otra que se llamaba Saturnina, Rabacia, Saturia y Paladia. Todos nombres como muy, muy romanos, pues, ¿no? Ahora, esto aparece en algunos documentos sí, en otros documentos no, pero no hay una certeza acerca de esto. Lo que sí es la certeza que hay es que empezó a circular, estas noticias empezaron a circular y su evidencia no pasó por alto, sino que se convirtió en algo verdaderamente importante a lo largo de toda Europa. Y esa es la razón por la cual durante toda la Edad Media corría de pueblo en pueblo lo que se llamaba un romance. ¿Qué es un romance? Un romance era un poema característico de las tradiciones orales en que se contaba la historia de estas mártires. Eso le encantaba a la gente, ¿no? Y estos poemas tuvo un éxito tremendo. Ahora, la iglesia, sí es verdad que la iglesia trata con reserva todos estos casos, y el caso de Santa Úrsula y sus compañeras las trató también con mucha reserva, ¿verdad? Y el Papa en ese entonces, Benedicto XIV, tenía el proyecto de suprimir la fiesta de Santa Úrsula, pues decía, esto es mucho leyenda, esto es mucho cuento. Pero aquello era tan popular y la gente lo creía tanto, ¿sí?, que no lo pudo hacer. Fíjense, en el Martiriologio de 1922 suprimen algunas referencias históricas, como el tradicional número de las 11.000 vírgenes, y entonces dice, en Colonia Agripina, que así se llamaba la ciudad, Santa Úrsula y sus compañeras, a causa de su religión cristiana y de preservar su virginidad, fueron asesinadas por los hunos y llevaron a término su vida a través del martirio, y sus cuerpos fueron conservados en Colonia. Eso es lo que dice el Martiriologio en 1922, ¿okay? Y eso se vuelve a repetir otra vez en el año 2007. Y allí, por supuesto, se empieza a hacer una gran devoción hacia Santa Úrsula. Se le construye una gran iglesia, ¿sí?, que está en pie al día de hoy y se llama la Iglesia de Santa Úrsula. Pero quiero recordar que la primera narración, la primera mención de Úrsula y sus 11.000 vírgenes aparece escrita en Colonia en el año 848. Esto es interesante, en el año 848. Y esta tradición habla de un senador de aquel entonces que se llamaba Clemasio. Y Clemasio tenía una serie de visiones y una serie de sueños en los cuales soñaba que en la tierra donde él estaba, ahí tenía que levantar y construir una iglesia, porque ahí habían asesinado a unas vírgenes, a unas muchachas que se negaron a ser violadas, ¿sí? Entonces, Clemasio, pues, en sus sueños, en sus ilusiones, se pone a trabajar sobre la tierra que era propiedad de él, y ahí encuentra
o una serie es donde encuentra la serie de huesos que se los atribuyen a estas 11 vírgenes que por un error de caligrafía, vamos a decir así, lo llamaron las 11.000 vírgenes. Ahora, el relato de estas, aquí muy cerca de este relato, sigue andando y muy cerca de aquí de Colonia se establece esto y el propio Papa, canoniza a Santa Úrsula y a sus compañeras mártires. Las canoniza porque murieron mártires, murieron defendiendo su fe. Ojo, esta canonización fue mucho antes de que existiera lo que nosotros conocemos hoy como la Congregación para la Causa de los Santos, ¿okay? Pero su culto fue aprobado por el Papa y al mismo tiempo el relicario, lo que ustedes están viendo aquí, el relicario muy hermoso, está dentro de la basílica que se hizo, la iglesia que se hizo de Santa Úrsula y está al lado del altar mayor. Ahora, ser un mártir en aquel entonces no es y ahora tampoco, no es, sencillamente no cuenta con una cantidad de leyendas sensibles, no. Lo que nosotros tenemos que tener bien en cuenta es que hubo gente y ha habido gente y sigue habiendo gente que está dispuesta a morir por su fe, ¿verdad? Y que nuestra fe está construida sobre martirios auténticos, aunque no conozcamos de ellos sino pedacitos y retazos, ¿verdad? Pedacitos que pueden estar escritos hasta en un pergamino brumoso, no importa, pero la historia que a ciencia cierta no se sabe si es real o no, de Santa Úrsula y sus compañeras, tiene muchas variantes, tiene muchos relatos, y como fue narrándose de un lado al otro por tradición oral, no sabemos qué le añadieron y qué le quitaron, pero vamos a quedarnos con la parte central, con el grueso de la historia, y en ese grueso de la historia vamos a olvidar los detalles, ¿ves? Que si lo volteó a ver, que si no lo vio, esos detalles vamos a olvidar, quedámonos con el grueso de la historia. ¿Y cuál es el grueso de la historia? Que ellas murieron mártires para defender su virginidad y por ser fieles a Dios fueron elevadas a los altares. Eso es lo que más nos importa a nosotros, eso es lo que nosotros tenemos que ver y lo que tenemos que analizar. Ahora, este culto, repito, este culto a Santa Úrsula y sus compañeras mártires se extendió muy pronto por toda Europa. Se levantaron muchísimas iglesias en su honor. Esto es increíble, porque esta es una devoción que no se sabe si es cierto o no, pero que la gente creyó y que la gente siguió creyendo y siguieron trabajando a ese respecto. Hay un documento del año 922 que encontraron en un monasterio en la propia Colonia, que hace referencia a Santa Úrsula y a sus compañeras. Y ahí, entre otras cosas, decía: y Santa María y las 11 doncellas, ¿ok? Pero hay un problema, que fue un problema de traducción, porque le ponen letras romanas, X1, o sea, que quiere decir 11, M Virginum. X1 quiere decir 11, M quiere decir mártires V Virginum, 11 mártires vírgenes, pero hubo quien tradujo y puso X1, 11, M, 1000, ¿ve? Vírgenes. Entonces de ahí queda la leyenda de 11.000 vírgenes. Es un problema de traducción, un problema de que no supieron copiar bien lo que era o no supieron entender bien lo que estaban allí diciendo. ¿Okay? Durante siglos esta confusión se convirtió ¿en qué? En una realidad, ¿ves? Y ha sido aceptada como tal y sin poner ninguna duda, la gente sencillamente lo disfruta, vamos a decirlo así. Y a partir de ese momento, esta leyenda toma cuerpo y la historia de Santa Ángela corre como pólvora en todas partes. Tan corre como pólvora, ¿sí? Que empiezan hasta las universidades a adoptar el nombre de Santa Úrsula. ¿Por qué? Porque el tema de la virginidad en los primeros siglos del cristianismo, más que un tema de tipo sexual,
se entroncaba en otra cosa, era en parecerse a la Virgen María, que era considerada como el modelo de perfección de todas las mujeres y era el modelo a seguir para poder alcanzar el cielo. Entonces, si María era virgen, pues nosotros también teníamos que ser virgen. Era un poco asemejarme a la Virgen María. Pero este acto de valentía tan grande de estas muchachas, eso ocurrió tanto, además de todo, frente a aquel terrible Atila, ¿sí? Corrió tanto que las universidades le empezaron a nombrar a ella como el ideal de mujer joven, una mujer valiente, fiel a sus principios, que estaba dispuesta a enfrentarse a cualquier cosa por sus propias creencias. Por lo tanto, increíble, pero la Universidad de la Sorbona en París es la primera que la asume como la patrona. Dice, la patrona de la Universidad de la Sorbona es Santa Úrsula. Pero también en Coimbra, en Portugal, dijeron nuestra patrona, la patrona de la juventud, es Santa Úrsula. Y luego en Viena, los vieneses dijeron nuestra patrona en la universidad es Santa Úrsula. Y así empezó a darse como que Santa Úrsula empezó a ser la patrona de la juventud, de todos los jóvenes, de todos los colegiales, ¿verdad? Entonces se convierte en que ella es patrona de Colonia, por supuesto, de la ciudad de Colonia, sigue siendo la patrona. Es la patrona de las jóvenes, de la juventud, patrona también de los maestros y educadores, de los comerciantes de tela, de las universidades, de la protección en tiempos de guerra. ¿Saben para qué la ponen como patrona también? Para pedir un buen matrimonio y tener una muerte tranquila. ¿Ve? Al mismo tiempo, la invocan para evitar las tormentas del purgatorio, porque ella, entre otras cosas, aparentemente cuando estaban allí, les dijo a sus compañeras, vamos directo al cielo, ni siquiera tenemos que pasar por el purgatorio, que nos moramos viendo el rostro de Dios. Entonces, así quedó, y así quedó Santa Úrsula como tal. ¿Okay? En aquel entonces estaba Hildegarda de Bingen, que fue una célebre mística y poetisa alemana, compuso muchísimos cantos en honor a Santa Úrsula. Y esta narración ha sido increíble también, fuente de inspiración para muchísimas obras de arte, y muchas de ellas de alto calibre artístico, ¿sí? Por ejemplo, esta que están viendo ustedes aquí es de Hans Memling, de Brujas, ¿ok? Hay otras pinturas de Carpaccio en Venecia, de Antonio Bisquert, ¿sí? Al mismo tiempo hay otro pintor que era en Oviedo, España, Pieter Claessens, ¿verdad? Que recrea toda la historia de Santa Úrsula y la recrea de manera gráfica, ¿verdad? Con muchos detalles y con muchos ejemplos, ¿no? Esta que ustedes están viendo aquí en este momento es una pintura de Claude Lorrain, que fue uno de los grandes pintores del barroco francés, ¿verdad? Y es el embarque de Úrsula hacia Roma, otra vez, hacia Colonia, perdón, que desde Roma. ¿Okay? Caravaggio también pintó, hubo tanto, Rubens, esta es una pintura de Rubens, ¿sí? En el Museo del Prado hay muchas de ellas. Las distintas universidades, señoras, la Universidad de la Sorbona tiene además de todo una capilla que se llama la Capilla de Santa Úrsula. La devoción llegó a España también, de manos de Beatriz de Suabia, que era la esposa de Fernando III el Santo, ¿sí? Hay una provincia, unos municipios en España que se llaman Santa Úrsula en Tenerife, y además de todo celebran, pero en grande. Por ejemplo, el ayuntamiento se llama el Ayuntamiento de Santa Úrsula, ¿okay? Y se dedican a otorgar becas a estudiantes, becas a institutos infantiles de educación, para asociaciones de padres y representantes. Todo el mes en Tenerife, todo el mes está dedicado a Santa Úrsula, entre otras cosas. ¿Qué tal? La biblioteca pública municipal se llama también Santa Úrsula en las Islas Canarias. Hay un dato interesantísimo. En la mezquita de Córdoba, en Córdoba, España, ¿sí?
ahí en esa mezquita catedral hay una capilla, una de las capillas está dedicada a Santa Úrsula y otra a Santa Francisca Romana, pero hay una dedicada a Santa Úrsula con una imagen espectacular de ella. En Perú se celebra también, Perú se celebra la fiesta de Santa Úrsula, hay uno de los distritos que se llama el distrito de Viraco, y en el departamento de Arequipa hay corridas de toro, hay peleas de gallo, ferias agropecuarias, procesiones, bandas musicales, hay juegos de fútbol, todo en honor a Santa Úrsula, en Perú. ¿Okay? En Río de Janeiro, en Brasil, hay una universidad que se llama la Universidad de Santa Úrsula. En Uruguay hay otra universidad que se llama Santa Úrsula. Miren, hay colegios y universidades ursulinos con el espíritu de Santa Ángela por cantidades de lugares en el mundo. Y Santa Ángela se inspira en Santa Úrsula buscando convertir al maestro en una herramienta de Dios. Y esto quisiera que lo recordaran siempre. Santa Ángela educaba para convertir al maestro o a la maestra en una herramienta de Dios. ¿Okay? Igual que hizo Úrsula, que convirtió a los que la acompañaban en el viaje, los convierten al cristianismo. Porque la pedagogía ursulina es el resultado de reflexionar sobre la identidad de las personas creadas a imagen y semejanza de Dios y reconocer que el ser humano es criatura de Dios y está llamada a la perfección. La pedagogía de Santa Ángela le enseñó a las ursulinas estaba basada en sus consejos, en sus legados, y ha sido, cada uno de estos consejos, cada uno de estos legados, son como pequeñas tesis pedagógicas para el uso de los educadores. Ellas, por ejemplo, Ángela habla de vírgenes, habla de esposas de Cristo. Bueno, las vírgenes son las niñas alumnas, las esposas de Cristo son las madres y maestras, y así va haciendo su labor educativa, su labor increíblemente grande a este respecto. Las ursulinas tienen un escudo y un lema. En el escudo, en la parte de arriba del escudo, hay una estrella, hay un grupo de estrellas, es una constelación de estrellas. Esta constelación de estrellas es la constelación de estrellas de la Osa Menor. Esta constelación indica la estrella polar, la estrella de la mañana, la primera estrella que brilla por la tarde. Es una estrella valiosa para todos los que escalan montaña, para los viajeros perdidos en el mar, en el desierto. Además de todo, la Osa Menor es un punto fijo que siempre podemos encontrar para saber cuál es el camino hacia donde nos tenemos que dirigir, sobre todo cuando hay oscuridad y cuando hay noche. Ella es la luz. Esto tiene un significado increíblemente fantástico, ¿no? Y Santa Ángela, que es la fundadora de las Ursulinas, le pone a su compañía bajo el patronato de Santa Úrsula, Úrsula, la Osa Menor, la estrella polar, la que muestra el camino que conduce hacia el amor. Las estrellas en la parte superior del escudo representan la valentía y el liderazgo de Santa Úrsula y la importancia de vivir unida. Después de esas estrellas hay una gran cruz. ¿Por qué? Ese centro de la cruz es el símbolo profundo del amor cristiano, que inspira la entrega al prójimo y el amor a Dios. ¿Okay? Y en la parte de abajo hay un letrero que dice Serviam, yo serviré. ¿Sí? Ese es el legado de Santa Ángela. Yo serviré. Yo no vivo para mí mismo, yo vivo para los demás. Yo serviré a los demás. Esta orden de Santa Úrsula, que Santa Ángela lleva pedagógicamente y hace énfasis en la educación, porque para Santa Ángela la educación era lo primordial. En aquel entonces ella empezó dando una educación religiosa tipo catequesis, pero se da cuenta de que la catequesis no va para muchas partes. ¿Por qué? Porque cuando ellas se empiezan a extender hacia Francia, y en Francia estaban los hugonotes, los luteranos, ahí había una cantidad de herejías que estaban de por medio, y tienen que estar bien afianzadas. Entonces Ángela no solamente les enseña la parte de religión, sino les enseña a contar, a leer y escribir. Les enseña francés como componente literario, porque estaban en Francia, y al mismo tiempo tiene una enseñanza que les enseñaba latín como segunda lengua. ¿Por qué? Porque para Ángela era muy importante que cada una de sus alumnas tuviera una segunda lengua. En este caso, evidentemente era el latín. Señoras, Santa Úrsula
es la que inspira a Santa Ángela con este fenómeno educativo tan grande que perdura hasta el día de hoy. Hay miles de exalumnas ursulinas en todo el mundo y se llaman exalumnas ursulinas, no mericianas, exalumnas ursulinas. Por cierto, hoy quiero que se queden atentas a la cuenta de Instagram de ASEAM, pues le van a dar una sorpresa. Pero quiero decirles que Santa Úrsula sigue haciendo historia desde el siglo V hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque Santa Ángela se inspira en ellas para vivir los valores del Evangelio, con espíritu de acogida, comprometidos en la construcción de una sociedad que sea más justa, más fraterna, con mayor calidad de vida. ¿Para qué? Para acercar a las personas a Dios. Te he inspirado en el ejemplo de valentía cristiana y fidelidad a la palabra de Dios, que vivió y enseñó Santa Úrsula, junto con sus compañeras mártires. ¿Por qué? Porque ellas sabían, amigas, que con Dios siempre ganamos.